La Biblia desmontada. Spinoza explica el truco el hereje que revolucionó la interpretación bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un libro escrito hace miles de años sigue teniendo tanto poder sobre nuestras vidas? ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre la Biblia estuviera basado en interpretaciones equivocadas? ¿Y si alguien hace ya más de 3 siglos hubiera descubierto una manera de entenderla completamente distinta a lo que nos han enseñado? Existe un hombre cuyo nombre provocaba terror en las sinagogas y parroquias de Europa, un pensador tan peligroso que fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam cuando apenas tenía 23 años, un filósofo cuyas obras fueron prohibidas y quemadas. Ese hombre era Baruch Spinoza, 1632-1677, y se atrevió a hacer lo que nadie había hecho hasta entonces: desmontar los mitos, las contradicciones y las interpretaciones sobrenaturales de la Biblia, utilizando únicamente la razón. ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Qué descubrió que resultó tan amenazante para los poderes religiosos establecidos? Y lo más importante, ¿en qué consiste realmente el truco que Spinoza reveló sobre la Biblia? El escándalo del Tratado Teológico Político. En 1670, un libro sin autor apareció en las librerías de Ámsterdam. Su título, Tratado Teológico Político. Aunque se publicó anónimamente y con un falso lugar de impresión, todos sabían quién lo había escrito: aquel lentepulidor judío excomulgado años atrás, Baruch Spinoza. ¿Qué contenía este libro para generar tal escándalo? Spinoza había creado una metodología racional para interpretar la Biblia sin recurrir a lo sobrenatural. Un método que analizaba los textos sagrados como documentos históricos, escritos por seres humanos en circunstancias históricas específicas. Para entender lo revolucionario de su propuesta, debemos considerar el contexto. En la Europa del siglo XVII, la Biblia no era simplemente un libro religioso, sino el fundamento de la autoridad política, social y moral. Cuestionar la Biblia equivalía a cuestionar todo el orden establecido. ¿Te imaginas lo que significaba en ese tiempo afirmar que los milagros bíblicos eran simplemente fenómenos naturales mal interpretados? ¿O sugerir que Moisés no escribió el Pentateuco completo? ¿O argumentar que Dios no era un ser antropomórfico con emociones humanas como la ira o los celos? Spinoza se atrevió a todo esto y más, y pagó el precio: la excomunión, el precio de la libertad de pensamiento. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Estas palabras, extraídas del decreto de excomunión contra Spinoza, revelan la magnitud del temor que despertaban sus ideas. ¿Qué horribles crímenes había cometido para merecer tal condena? Simplemente cuestionar las interpretaciones tradicionales y proponer un análisis racional de los textos sagrados. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam dictó el cherem, excomunión, contra el joven Spinoza. Le prohibieron todo contacto con la comunidad. Nadie podía hablarle, acercarse a él, leer sus escritos o permanecer bajo el mismo techo. ¿Te imaginas ser rechazado tan completamente por tu propia comunidad? Spinoza solo tenía 23 años cuando se convirtió en un paria, pero en lugar de retractarse, eligió la libertad de pensamiento sobre la aceptación social. Latinizó su nombre de Baruch a Benedictus y se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida mientras desarrollaba su revolucionaria filosofía. Este acto de excomunión no fue solo un drama personal, representó el choque entre dos mundos: el de la autoridad religiosa tradicional y el emergente racionalismo moderno. El método espinosista, la clave para desmontar la Biblia. ¿Cómo se atreve alguien a desarrollar una metodología para interpretar racionalmente textos considerados literalmente como la palabra de Dios? Spinoza lo hizo, estableciendo principios hermenéuticos que siguen siendo revolucionarios incluso hoy. El método de Spinoza para interpretar la Biblia se basaba en varios principios fundamentales. Primero, sostenía que la Biblia debe interpretarse por sí misma, no a través de dogmas preconcebidos. ¿No resulta extraño que algo tan básico resultara revolucionario? Y sin embargo lo era, porque la práctica común consistía en interpretar los textos bíblicos a través del lente de la tradición y la autoridad eclesiástica. La regla universal para interpretar la Escritura es no atribuirle ninguna doctrina que no emane con la mayor claridad de su misma historia, escribió Spinoza. ¿Qué significa esto? Que no debemos proyectar nuestras propias creencias sobre el texto, sino permitir que el texto
hable por sí mismo. Segundo, insistió en que debemos conocer la historia de los textos y sus autores. ¿Cuándo se escribieron? ¿Por quién? ¿En qué contexto histórico? ¿Con qué propósito? ¿Para qué audiencia? ¿Para qué? Spinoza argumentaba que sin este conocimiento contextual malinterpretaríamos inevitablemente el mensaje. Tercero, Spinoza enfatizó la necesidad de conocer la lengua original de los textos. Señaló numerosos errores de traducción que habían dado lugar a interpretaciones equivocadas. ¿Cuántas doctrinas religiosas se basan en simples errores de traducción? Más de las que podríamos imaginar. Por último, Spinoza distinguió entre el significado de un texto y su verdad. Un pasaje bíblico podría tener un significado claro, pero no ser literalmente verdadero. Podría ser una metáfora, una alegoría o simplemente reflejar las creencias limitadas de su tiempo. ¿No es sorprendente que estos principios, que hoy nos parecen el ABC de la interpretación textual, fueran tan revolucionarios que pusieron en peligro la vida de su autor? Moisés no escribió el Pentateuco, la primera pieza del rompecabezas. Una de las observaciones más escandalosas de Spinoza fue que Moisés no podía haber escrito todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como tradicionalmente se creía. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Con simple lógica. Spinoza señaló pasajes que claramente no podrían haber sido escritos por Moisés. Por ejemplo, Deuteronomio 34 narra la muerte de Moisés y lo que sucedió después. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y los acontecimientos posteriores? Además, encontró numerosas referencias a lugares con nombres que no existían en tiempos de Moisés, sino que fueron nombrados así siglos después. También identificó frases como hasta el día de hoy, que implicaban una perspectiva temporal muy posterior a los eventos narrados. Spinoza no fue el primero en notar estas discrepancias. Algunos rabinos medievales ya habían señalado problemas similares, pero fue el primero en sistematizar estas observaciones y extraer de ellas conclusiones radicales sobre la naturaleza de los textos bíblicos. Su conclusión fue que el Pentateuco, lejos de ser obra de un solo autor inspirado divinamente, era una compilación realizada a lo largo de siglos por múltiples autores y editores. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este planteamiento? Cuestionaba directamente la idea de la autoría divina y la infalibilidad bíblica. 3 siglos después, la investigación bíblica moderna ha confirmado ampliamente la intuición de Spinoza. La teoría documentaria, que identifica múltiples fuentes en el Pentateuco, se ha convertido en consenso académico. ¿No es fascinante que Spinoza llegara a conclusiones similares utilizando solo su razón y observación cuidadosa del texto? El truco de los milagros. Fenómenos naturales mal interpretados. Quizás el aspecto más provocador del análisis de Spinoza fue su desmitificación de los milagros bíblicos. ¿Qué son realmente los milagros según Spinoza? Simplemente eventos naturales que los observadores no comprendieron correctamente debido a su limitado conocimiento científico. Nada sucede en la naturaleza que contradiga sus leyes universales, afirmaba categóricamente. Para Spinoza, la idea de que Dios suspende ocasionalmente las leyes naturales para realizar intervenciones puntuales era absurda. ¿Por qué un Dios perfecto crearía leyes naturales para luego violarlas? ¿No sería eso admitir imperfección en su creación original? Tomemos el ejemplo del Mar Rojo partiéndose ante Moisés. Spinoza sugirió que probablemente se trataba de un fenómeno natural, fuertes vientos que temporalmente retrocedieron las aguas de una zona poco profunda, coincidiendo con el paso de los israelitas. Algo completamente posible según las leyes de la física, pero interpretado como milagroso por observadores que desconocían los mecanismos naturales detrás del fenómeno. Los milagros son así llamados solo en relación con las opiniones humanas y solo significan eventos cuyas causas naturales no pueden explicar los hombres, o al menos no pueden explicar aquellos que narran o interpretan los milagros en cuestión, escribió. No resulta significativo que la ciencia moderna haya propuesto explicaciones naturales para muchos milagros bíblicos, desde las plagas de Egipto, que podrían relacionarse con erupciones volcánicas y sus consecuencias, hasta el diluvio universal, posiblemente basado en inundaciones catastróficas locales. Spinoza estaba siglos adelantado a su tiempo, aplicando un enfoque naturalista, cuando la superstición dominaba el pensamiento europeo. La profecía desmitificada, psicología, no sobrenaturalismo. Otra pieza fundamental del sistema bíblico que Spinoza sometió a análisis racional fue la profecía. ¿Qué es realmente un profeta según Spinoza? No alguien con poderes sobrenaturales,
sino simplemente una persona con una imaginación extraordinariamente vívida y un fuerte sentido moral. Los profetas no poseían mentes más perfectas que el resto, sino imaginaciones más vívidas, sostenía Spinoza. Esta observación era revolucionaria porque desnaturalizaba la profecía, convirtiéndola de fenómeno sobrenatural a psicológico. Spinoza señaló que las profecías siempre reflejaban el temperamento, educación y circunstancias de cada profeta. No es llamativo que los profetas pastorilmente inclinados como Amós usaran metáforas pastoriles, mientras que profetas de origen sacerdotal como Ezequiel emplearan imágenes relacionadas con el templo? ¿No sugiere esto que la inspiración divina estaba fuertemente mediada por la personalidad y experiencia humanas? Además, Spinoza observó que las profecías frecuentemente contenían errores históricos o científicos, lo que contradecía la idea de una inspiración divina infalible. Los profetas podían tener intuiciones morales profundas y visiones imaginativas poderosas, pero seguían siendo seres humanos limitados por el conocimiento y las creencias de su época. ¿Significa esto que Spinoza descartaba completamente la dimensión religiosa de la profecía? No exactamente. Reconocía que los profetas tenían genuinas preocupaciones morales y espirituales, pero consideraba que su forma de expresar estas preocupaciones estaba inevitablemente moldeada por factores humanos, no por una comunicación sobrenatural directa. Esta perspectiva naturalista sobre la profecía anticipó en siglos los enfoques modernos sobre los textos proféticos de la Biblia. ¿No es fascinante cómo la psicología moderna ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza sobre los estados alterados de conciencia y las experiencias visionarias? El Dios de Spinoza, ni antropomórfico ni interventor. En el corazón del análisis spinozista de la Biblia yace una concepción radicalmente nueva de Dios. ¿Qué tipo de divinidad emerge cuando aplicamos un análisis racional a los textos sagrados? Ciertamente, no el Dios antropomórfico tradicional. Spinoza criticó severamente la tendencia humana a imaginar a Dios como una especie de rey o juez cósmico, con emociones humanas como la ira, los celos o el arrepentimiento. Los hombres comúnmente suponen que Dios, como un príncipe o legislador, ha establecido ciertas leyes por puro capricho, escribió con desdén. Para Spinoza, Dios no era un ser separado del universo que intervenía ocasionalmente en él, sino la sustancia misma del universo, idéntica a la naturaleza y sus leyes. Su famosa fórmula Deus sive natura, Dios o la naturaleza, expresa esta identidad fundamental. Este Dios naturaleza de Spinoza no tenía propósitos antropomórficos, no hacía juicios morales, no elegía pueblos favoritos ni castigaba pecadores. ¿Te imaginas lo revolucionario que era este concepto en la Europa del siglo XVII? Equivalía a un completo replanteamiento de la relación entre lo divino y lo humano. Según Spinoza, cuando la Biblia habla de Dios enfadado o celoso, está empleando antropomorfismos para hacer comprensibles conceptos abstractos a gente común. No debemos tomar estas expresiones literalmente, del mismo modo que no tomamos literalmente expresiones como Dios vio que era bueno, como si Dios tuviera ojos. No es significativo que muchos teólogos modernos, incluso aquellos dentro de tradiciones religiosas establecidas, hayan llegado a conclusiones similares sobre la necesidad de interpretar metafóricamente los antropomorfismos divinos en la Biblia. La concepción spinozista de Dios provocó acusaciones de ateísmo en su tiempo, pero más precisamente debería considerarse un panteísmo. Einstein, quien expresó su admiración por el Dios de Spinoza, lo resumió elegantemente. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. La verdadera enseñanza de la Biblia, ética, no dogma. A pesar de su crítica radical de la interpretación tradicional de la Biblia, Spinoza no rechazaba el valor de las Escrituras. Al contrario, creía que contenían enseñanzas morales valiosas cuando se interpretaban correctamente. ¿Cuál es, según Spinoza, el verdadero mensaje de la Biblia? No los milagros, ni las profecías, ni los dogmas teológicos, sino un simple precepto ético: amar a Dios y amar al prójimo. El objetivo de la Escritura es simplemente enseñar obediencia,
escribió Spinoza. Por obediencia, no se refería a un seguimiento ciego de reglas arbitrarias, sino a la adhesión consciente a principios éticos fundamentales que promueven la armonía social y el florecimiento humano. Spinoza distinguía claramente entre fe y filosofía. La primera se ocupa de la obediencia y la piedad, mientras que la segunda busca la verdad. Pueden coexistir perfectamente, porque operan en dominios diferentes. Los problemas surgen solo cuando confundimos estos dominios e intentamos extraer verdades filosóficas o científicas de textos que nunca pretendieron proporcionarlas. No es notable que Spinoza anticipara el actual consenso académico sobre la naturaleza fundamentalmente ética, más que teológica o histórica, de gran parte de la enseñanza bíblica. La Escritura no enseña filosofía, sino obediencia, y tanto la fe como la teología revelan solamente que los hombres pueden ser obedientes y piadosos por su ignorancia, no a pesar de ella, observó perspicazmente. Esta distinción entre conocimiento, dominio de la filosofía, y obediencia moral, dominio de la religión, permitía a Spinoza valorar la Biblia sin tomarla literalmente. Adaptación a la ignorancia, la clave del éxito bíblico. Una de las observaciones más penetrantes de Spinoza explica por qué la Biblia ha sido tan influyente a lo largo de la historia. Está deliberadamente adaptada a la comprensión de personas comunes. La Escritura fue adaptada no solo a la comprensión de los profetas, sino también a la comprensión y creencias del pueblo judío antiguo, señaló Spinoza. Los autores bíblicos no escribían tratados filosóficos para eruditos, sino textos destinados a influir en el comportamiento moral de personas ordinarias. ¿Por qué la Biblia recurre a historias vividas, parábolas y metáforas en lugar de argumentos filosóficos abstractos? Porque estas formas narrativas son más accesibles y persuasivas para la mayoría de las personas. Spinoza reconocía la efectividad pragmática de este enfoque, aunque él personalmente prefería el razonamiento filosófico riguroso. Esta adaptación a la ignorancia explica, según Spinoza, muchas de las aparentes contradicciones y simplificaciones de la Biblia. Los autores bíblicos simplificaron conscientemente conceptos complejos y utilizaron el lenguaje de lo sobrenatural porque era el único lenguaje que su audiencia podía comprender. ¿No es fascinante que este enfoque pragmático de la comunicación religiosa, identificado por Spinoza en el siglo XVII, haya sido confirmado por estudios modernos de psicología cognitiva y antropología religiosa? Estos estudios demuestran que las narrativas vividas y emocionalmente resonantes son más efectivas para transmitir valores morales que los argumentos abstractos. Las contradicciones bíblicas como evidencia de autoría humana. Un aspecto particularmente provocador del análisis espinosista se centra en las numerosas contradicciones internas de la Biblia. ¿Cómo podría un texto divinamente inspirado contradecirse a sí mismo? Spinoza documentó meticulosamente estas contradicciones, no para desacreditar la Biblia, sino para demostrar su carácter de documento humano compuesto por múltiples autores a lo largo de siglos. Por ejemplo, ¿cómo puede Génesis 1 afirmar que los animales fueron creados antes que los humanos, mientras Génesis 2 sugiere lo contrario? ¿Por qué en algunos pasajes Dios aparece omnisciente, mientras en otros desciende para ver lo que sucede o se arrepiente de sus decisiones previas? ¿Por qué algunas leyes bíblicas contradicen directamente otras? Para Spinoza, estas contradicciones no eran problemas a resolver mediante interpretaciones forzadas, sino evidencias valiosas del proceso histórico de composición bíblica. Diferentes autores en diferentes épocas tenían diferentes perspectivas teológicas y diferentes propósitos al escribir. La verdad es que la escritura fue compuesta por muchas manos a lo largo de muchas épocas, y posiblemente transcurran 2000 años desde el primero hasta el último de sus autores, razonaba Spinoza, anticipando las conclusiones de la erudición bíblica moderna. No es significativo que la investigación histórico-crítica posterior haya confirmado ampliamente esta intuición. Los estudios modernos sobre la formación del canon bíblico corroboran precisamente lo que Spinoza había deducido usando simplemente su análisis textual riguroso. La Biblia como documento político, religión y poder. Quizás el aspecto más provocador del análisis espinosista concierne a la dimensión política de la Biblia. ¿Por qué los textos bíblicos toman la forma que tienen? Según Spinoza,
en gran parte porque sirvieron propósitos políticos específicos. Spinoza analizó detalladamente cómo Moisés utilizó la religión para unificar a los israelitas y legitimar su autoridad. No lo hizo necesariamente con intenciones manipuladoras, sino porque comprendía pragmáticamente que un pueblo recién liberado de la esclavitud necesitaba un sistema legal y moral fuerte, legitimado por la autoridad divina. Moisés introdujo la religión en la comunidad para que el pueblo hiciera su deber más por devoción que por miedo, observó Spinoza. Reconocía la utilidad social y política de la religión para mantener la cohesión y la moralidad públicas, especialmente en sociedades premodernas. Esta perspectiva se extendía a otras figuras bíblicas. Spinoza argumentaba que los profetas no eran simplemente mensajeros espirituales, sino también actores políticos que intervenían en los conflictos de su tiempo. Sus profecías respondían a circunstancias históricas concretas y frecuentemente contenían una dimensión política explícita. No es revelador que los estudios modernos sobre los profetas bíblicos confirmen precisamente esta dimensión política, situándolos como comentaristas y críticos sociales de su tiempo, no meramente como predictores del futuro. Spinoza extendió este análisis político a la formación del canon bíblico mismo. Argumentó que la selección de qué textos se consideraban sagrados y cuáles no fue un proceso profundamente político, controlado por las autoridades religiosas que servían intereses específicos de poder. Esta perspectiva de la Biblia como documento político, revolucionaria en tiempos de Spinoza, se ha convertido en un enfoque estándar en los estudios bíblicos contemporáneos que rutinariamente analizan los textos sagrados en términos de sus funciones sociales y políticas. Libertad de pensamiento, el legado más importante de Spinoza. El análisis bíblico de Spinoza no era un ejercicio académico abstracto. Tenía un propósito político muy concreto: defender la libertad de pensamiento y separar la religión del control estatal. El verdadero propósito del Estado es la libertad, declaró Spinoza. Consideraba que esta libertad incluía fundamentalmente el derecho a pensar, filosofar y expresarse sin restricciones dogmáticas. El Tratado Teológico Político fue escrito en un contexto de intensas disputas religiosas en los Países Bajos. Spinoza argumentaba que estas disputas eran peligrosas precisamente porque confundían religión con política. Su solución: una clara separación entre ambas esferas. Según Spinoza, el Estado debería garantizar libertad religiosa completa, limitándose a regular las acciones externas de los ciudadanos, no sus creencias. Simultáneamente, las autoridades religiosas deberían limitarse a promover la piedad y la moralidad, sin intentar imponer dogmas teológicos mediante el poder estatal. No es sorprendente que este principio de separación entre Iglesia y Estado, ahora ampliamente aceptado en democracias liberales, fuera considerado radicalmente peligroso en el siglo XVII. La libertad de filosofar no solo puede concederse sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no puede ser negada sin destruir la paz del Estado y la piedad misma, insistía Spinoza. Este compromiso con la libertad intelectual explica por qué Spinoza sigue siendo relevante hoy. Su defensa de la interpretación racional de la Biblia no pretendía destruir la religión, sino liberarla de dogmatismos que consideraba perjudiciales tanto para la verdadera piedad como para la convivencia civil. La revolución silenciosa. El impacto duradero de Spinoza. A pesar de la prohibición de sus obras, las ideas de Spinoza se extendieron sigilosamente por Europa, influyendo profundamente en la Ilustración y en el desarrollo del pensamiento moderno. ¿Cuántos pensadores reconocieron abiertamente su deuda con Spinoza? Relativamente pocos, pues hacerlo era arriesgado. Y sin embargo, su influencia fue crucial. El enfoque histórico crítico de la Biblia, ahora estándar en universidades de todo el mundo, debe mucho a Spinoza. Su insistencia en que la Biblia debía ser analizada como cualquier otro documento histórico, utilizando los mismos métodos críticos, estableció el fundamento metodológico para toda la erudición bíblica moderna. La famosa búsqueda del Jesús histórico del siglo XIX, que intentaba distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, aplicaba esencialmente principios spinozistas. Lo mismo puede decirse de la teoría documentaria sobre la composición del Pentateuco y de los métodos contemporáneos para analizar la formación de los evangelios.
¿No es irónico que muchas facultades de teología actuales enseñen métodos de interpretación bíblica notablemente similares a los que provocaron la excomunión de Spinoza? Más allá de los estudios bíblicos, la influencia de Spinoza se extiende a la filosofía política moderna, particularmente a las concepciones liberales de la libertad religiosa y la separación Iglesia-Estado. John Locke, cuyas ideas sobre tolerancia religiosa influyeron en la Constitución estadounidense, conocía bien el trabajo de Spinoza, aunque rara vez lo citaba directamente. Quizás el legado más duradero de Spinoza sea metodológico, su insistencia en que nada, ni siquiera los textos considerados más sagrados, debería estar exento del análisis racional. Este principio ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico moderno. ¿Por qué Spinoza sigue siendo peligroso? Han pasado más de 3 siglos desde la muerte de Spinoza, y sin embargo sus ideas siguen provocando incomodidad en círculos religiosos conservadores. ¿Por qué sigue siendo tan amenazante? Porque Spinoza no atacó la religión desde fuera como un ateo militante, sino que la cuestionó desde dentro como un profundo conocedor de los textos sagrados. No rechazó simplemente la Biblia, propuso una manera alternativa de leerla que eliminaba lo sobrenatural sin descartar necesariamente lo espiritual. Y quizás esto es lo más amenazante. Spinoza sugiere que podemos conservar la dimensión ética y comunitaria de la religión sin necesidad de creer literalmente en milagros, profecías o intervenciones divinas. Para muchas instituciones religiosas cuya autoridad se basa precisamente en su capacidad para intermediar entre lo humano y lo sobrenatural, esta propuesta representa un desafío existencial. ¿No es significativo que hoy, en pleno siglo XXI, líderes religiosos sigan atacando la herejía espinosista sin nombrarla explícitamente? Cuando un predicador fundamentalista insiste en la literalidad bíblica o un político religioso rechaza los hallazgos científicos que contradicen narrativas bíblicas, están reaccionando implícitamente contra la revolución hermenéutica iniciada por Spinoza. Y sin embargo, paradójicamente, muchos creyentes modernos han adoptado intuitivamente una postura semiconscientemente espinosista. ¿Cuántos judíos y cristianos contemporáneos, incluso practicantes devotos, interpretan hoy los milagros bíblicos simbólicamente o ven a los profetas como reformadores sociales más que como receptores de revelaciones sobrenaturales? El truco revelado. Después de este recorrido por el pensamiento espinosista sobre la Biblia, ¿en qué consiste exactamente el truco que Spinoza reveló? Fundamentalmente, en mostrar que la Biblia es un documento profundamente humano, escrito por humanos, para humanos, desde perspectivas humanas. Los misterios y milagros son simplemente fenómenos naturales mal comprendidos o narrativas simbólicas. Las profecías son expresiones de imaginaciones humanas particularmente vívidas, no comunicaciones sobrenaturales. El Dios bíblico, en sus manifestaciones antropomórficas, es una proyección de necesidades y temores humanos. ¿Significa esto que la Biblia carece de valor? En absoluto. Para Spinoza, contiene profundas intuiciones morales y sabiduría práctica, pero esta sabiduría emerge precisamente cuando abandonamos interpretaciones literalistas y sobrenaturalistas, reconociendo la Biblia como un extraordinario documento humano que refleja la evolución del pensamiento ético y religioso a lo largo de siglos. El verdadero truco, entonces, consistió en presentar como eterno, inmutable y sobrenatural lo que era histórico, evolutivo y natural. Spinoza nos invita a ver a través de esta ilusión sin caer en el nihilismo o el desprecio por la tradición. Su legado nos desafía hoy a encontrar un equilibrio entre el análisis crítico riguroso y el reconocimiento del valor que los textos tradicionales pueden tener incluso cuando no los tomamos literalmente. Nos invita a pensar por nosotros mismos, sin renunciar a la riqueza de nuestras tradiciones culturales. ¿No es esta combinación de racionalidad crítica y apreciación por la sabiduría tradicional exactamente lo que necesitamos en nuestro polarizado mundo contemporáneo? La revolución hermenéutica de Spinoza, iniciada hace más de 3 siglos, continúa desplegando sus implicaciones. Y quizás su mensaje más importante sea que podemos ser simultáneamente críticos y respetuosos, racionales y sensibles a lo profundo, independientes y conectados con nuestras tradiciones culturales.
Spinoza pagó un alto precio por su libertad intelectual. Fue excomulgado, calumniado y marginado. Sus libros fueron prohibidos y quemados, y sin embargo, sus ideas sobrevivieron y florecieron. ¿No es este el mayor testimonio de su poder? La Biblia desmontada. El legado revolucionario de Spinoza, el filósofo que desafió a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple pulidor de lentes se convirtió en uno de los pensadores más peligrosos de la historia occidental? ¿Qué verdad pudo ser tan amenazante como para que las autoridades religiosas de toda Europa temblaran ante sus palabras? En las calles estrechas de Ámsterdam del siglo XVII, un joven judío de origen portugués comenzaba a formular ideas que sacudirían los cimientos mismos del pensamiento religioso. Su nombre, Baruch Spinoza. Sus armas, solamente la razón y una valentía extraordinaria para cuestionar lo incuestionable. ¿Por qué fue excomulgado con apenas 23 años mediante un herem tan severo que prohibía a cualquier judío acercarse a menos de 4 metros de él? ¿Por qué sus obras fueron prohibidas por católicos, protestantes y judíos por igual durante generaciones? La respuesta yace en las páginas de su obra más controvertida, una obra que desmontaba, pieza por pieza, la concepción tradicional de lo divino, de lo sagrado y del texto que había definido la civilización occidental durante milenios, la Biblia, la revolución hermenéutica. Al atardecer de una Europa desgarrada por guerras religiosas, Spinoza se atrevió a preguntar, ¿y si hemos estado leyendo mal la Biblia durante siglos? ¿Y si este texto, lejos de ser un manual de instrucciones divinas, fuera simplemente un producto humano de su tiempo? En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza desarrolló el primer análisis crítico sistemático de las Escrituras. Su premisa revolucionaria: la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, sometida al mismo escrutinio racional que aplicaríamos a cualquier documento antiguo. ¿Te imaginas el escándalo? En una época en que la autoridad de las Escrituras era absoluta, Spinoza sugería que Moisés no escribió todo el Pentateuco, que los milagros eran simplemente fenómenos naturales malinterpretados y que las contradicciones internas del texto revelaban su origen humano y no divino. Los libros no fueron escritos por Dios, sino por hombres que poseían un cuerpo y una mente, afirmaba sin titubeos. Con esta simple frase, Spinoza inauguraba la crítica bíblica moderna y plantaba la semilla de lo que sería la Ilustración. El Dios de Spinoza, la naturaleza misma. ¿Qué ocurre cuando un filósofo desarma la imagen de un Dios personal, con emociones humanas, que premia y castiga? Emerge una concepción radicalmente nueva de lo divino. Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente y separado de su creación, no era un monarca cósmico que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos. No, su visión era mucho más audaz. Dios y la naturaleza eran una y la misma cosa. Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza, escribió en su magna obra Ética. ¿Puede haber una herejía mayor para las religiones abrahámicas? Esta identidad entre Dios y el universo natural eliminaba de un plumazo toda la teología tradicional. No había lugar para milagros, pues violarían las propias leyes divinas. No existían la providencia ni el plan divino. El libre albedrío se desvanecía ante un cosmos gobernado por la necesidad lógica. Y sin embargo, el Dios de Spinoza no era menos majestuoso. Era la totalidad de la existencia, infinita, eterna, perfecta, en su indiferencia moral hacia los asuntos humanos. Un Dios que no nos pedía adoración, sino comprensión, desenmascarando la superstición. ¿Por qué la humanidad se ha aferrado durante milenios a creencias irracionales? ¿Qué mantiene vivo el poder de la superstición? Con la precisión de un cirujano, Spinoza diseccionó los mecanismos psicológicos detrás del pensamiento religioso tradicional. Los hombres no serían presas de la superstición si pudieran gobernar todos sus asuntos con método seguro o si la fortuna les fuera siempre favorable. Pero como se encuentran a menudo en situaciones difíciles y fluctúan miserablemente entre la esperanza y el miedo, su ánimo está siempre dispuesto a creer cualquier cosa. El miedo y la esperanza, las dos caras de la moneda que, según Spinoza, nos mantienen esclavos de la irracionalidad. ¿Temes a la muerte? La religión te promete vida eterna. Sufres injusticias. Un Dios vengador castigará a los malvados.
¿No entiendes cómo funciona el mundo? La voluntad divina sirve de comodín explicativo. La crítica espinociana a la superstición era demoledora precisamente porque no se limitaba a atacar creencias específicas, sino que explicaba su origen psicológico. La superstición, lejos de ser una simple ignorancia, constituía para él un verdadero sistema de control social y político. La libertad de pensamiento, un derecho inalienable. En una Europa donde la blasfemia podía costarte la vida, Spinoza se atrevió a defender la libertad absoluta de pensamiento y expresión. En un estado libre, escribió, cada hombre puede pensar lo que quiera y decir lo que piense. Pero ¿cómo justificar semejante idea en un mundo donde la uniformidad religiosa se consideraba esencial para la estabilidad social? Spinoza argumentó brillantemente que la represión del pensamiento era no solo moralmente injusta, sino prácticamente imposible e incluso contraproducente para el Estado. ¿Qué mayor desgracia puede concebirse para un Estado que ver desterrados a hombres honestos por pensar de manera diferente y no saber fingir? ¿Qué más pernicioso que considerar enemigos a quienes no han cometido otro crimen que el de usar libremente su razón? Esta defensa pionera de la separación entre Iglesia y Estado, del derecho a la herejía intelectual y de la tolerancia religiosa le valió a Spinoza ser considerado como el príncipe de los ateos por sus contemporáneos, pero sentó las bases filosóficas de lo que hoy consideramos libertades fundamentales. La deconstrucción del Antiguo Testamento. ¿Cómo logró Spinoza desarmar la autoridad divina de las Escrituras? Su método era tan simple como revolucionario: leer la Biblia a través de sí misma, aplicando la razón natural como único criterio. Comenzó señalando inconsistencias cronológicas, pasajes que mencionaban eventos que ocurrieron después de la muerte de Moisés, indicando que el Pentateuco no podía ser obra suya. Cuestionó la coherencia narrativa, relatos duplicados, contradictorios entre sí, como las dos versiones de la creación. Analizó variaciones lingüísticas y estilísticas que sugerían múltiples autores a través de los siglos. No debemos imaginar, escribió, que todo lo que se cuenta en las Escrituras ha ocurrido exactamente como se narra. Muchas cosas son narradas alegóricamente y tienen un significado puramente simbólico. Para Spinoza, el Antiguo Testamento no era la palabra de Dios, sino un compendio de textos históricos, escritos por diversos autores humanos, en momentos históricos específicos, con agendas políticas concretas. La Torá, lejos de ser un código legal entregado por Dios en el Sinaí, era una compilación tardía, ensamblada posiblemente durante el periodo posterior al exilio babilónico. ¿Te imaginas la audacia de estas afirmaciones en el siglo XVII? Spinoza estaba desafiando no solo la teología dominante, sino la base misma de la identidad cultural europea. Los profetas, hombres de imaginación, no de razón. ¿Qué eran realmente los profetas bíblicos? La tradición los consideraba transmisores directos de la palabra divina, dotados de una comprensión sobrenatural. Spinoza ofreció una explicación mucho más terrenal y psicológica. Los profetas no eran hombres de inteligencia superior, sino de imaginación más vívida, afirmaba. Para él, la profecía no era un conocimiento racional privilegiado, sino el producto de temperamentos particularmente sensibles e imaginativos, influenciados por su contexto histórico y cultural. Mediante un análisis minucioso de las diferencias y contradicciones entre los distintos profetas bíblicos, Spinoza demostró que cada uno adaptaba su mensaje a su propia personalidad, educación y circunstancias. Isaías, con su formación cortesana, se expresaba con refinamiento. Ezequiel, de origen rural, utilizaba un lenguaje más tosco. Jeremías, de temperamento melancólico, profetizaba calamidades. La conclusión: los profetas no revelaban verdades eternas y universales, sino que expresaban perspectivas humanas limitadas a su tiempo y lugar. Eran reformadores morales, activistas políticos de su época, no mensajeros sobrenaturales. Esta humanización de la profecía bíblica despojaba a las autoridades religiosas de su fundamento más poderoso, la capacidad de hablar en nombre de Dios. Los milagros, ignorancia natural, no intervención sobrenatural. En una época donde los fenómenos inexplicables se atribuían automáticamente a la intervención divina, Spinoza propuso una explicación revolucionaria. Nada sucede en la naturaleza que sea contrario a sus leyes universales. Todo ocurre de acuerdo con leyes y reglas eternas. ¿Qué eran entonces los milagros bíblicos? Para Spinoza, simplemente eventos naturales mal comprendidos por mentes ignorantes de las verdaderas causas físicas.
La ignorancia de las causas es la madre de la admiración y la fuente de los milagros, sentenciaba con agudeza. La separación del Mar Rojo, las plagas de Egipto, la detención del sol por Josué, todos estos relatos tenían para él explicaciones naturales o debían entenderse como exageraciones literarias, mitos fundacionales de un pueblo en búsqueda de una identidad nacional. Al negar la posibilidad misma de los milagros, Spinoza socavaba no solo la credibilidad de las narrativas bíblicas, sino toda la estructura de autoridad que se apoyaba en el concepto de intervención divina directa. Si Dios y la naturaleza eran uno, y la naturaleza operaba según leyes inmutables, los milagros simplemente no podían existir. La ley mosaica, política no revelación. ¿Era la ley de Moisés verdaderamente la palabra eterna de Dios? Spinoza planteó una interpretación radicalmente diferente. La legislación bíblica era esencialmente una constitución política adaptada a las circunstancias específicas de los antiguos hebreos. La ley revelada a Moisés no era más que el derecho del Estado hebreo particular, y por consiguiente no estaba obligado a aceptarla sino solo los hebreos, y ni siquiera estos, sino durante la existencia de su Estado. Con meticuloso detalle, Spinoza analizó cómo las leyes mosaicas respondían a necesidades prácticas de gobierno. Mantener la cohesión social, establecer rituales comunes para fortalecer la identidad colectiva, regular comportamientos en un contexto histórico específico. La implicación revolucionaria, los preceptos bíblicos no tenían validez universal ni eterna. No eran mandatos divinos aplicables a todos los tiempos y lugares, sino herramientas políticas adaptadas a una sociedad antigua específica. Al despojar a la ley de su origen divino, Spinoza liberaba la política moderna de la autoridad religiosa. El Nuevo Testamento, moral universal versus dogma teológico. Aunque Spinoza centró gran parte de su análisis crítico en el Antiguo Testamento, no dejó intacto el Nuevo. Su aproximación a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles revelaba una distinción fundamental entre la ética y la teología. Era posible extraer un núcleo moral universal de los evangelios independiente de sus elementos sobrenaturales. Spinoza creía que sí. Para él, la enseñanza central de Jesús podía resumirse en un simple mandamiento moral: amar al prójimo como a uno mismo. Cristo fue enviado no tanto para mantener el Estado y establecer leyes, como para enseñar la ley universal, escribió. Esta ley universal era principalmente ética, no ritual ni dogmática. Spinoza distinguía así entre el mensaje moral esencial de Jesús, accesible a la razón natural y compatible con su propia filosofía, y los elementos teológicos añadidos posteriormente por los apóstoles y la Iglesia. Los milagros atribuidos a Jesús, la resurrección, la Trinidad, todos estos elementos sobrenaturales los interpretaba como adaptaciones necesarias para hacer comprensible un mensaje filosófico profundo a mentes simples. Esta distinción entre ética racional y teología dogmática pavimentaba el camino para una moral secular basada en principios universales, independiente de la revelación divina. Las consecuencias. Del exilio a la Ilustración. ¿Cuál fue el precio que pagó Spinoza por su audacia intelectual? El 27 de julio de 1656, con apenas 23 años, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam pronunció contra él uno de los jérems, excomuniones, más severos de la historia. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone, que la cólera y el furor del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Excluido de su comunidad, rechazado por cristianos y judíos por igual, Spinoza vivió el resto de su vida en modesta soledad, puliendo lentes para ganarse la vida mientras desarrollaba uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios de la historia occidental. Su obra, publicada en su mayoría póstumamente, fue inmediatamente prohibida, y sin embargo, como un fuego subterráneo, sus ideas continuaron extendiéndose, influyendo secretamente en generaciones de pensadores que llevarían sus principios mucho más lejos. La semilla plantada por Spinoza florecería en la Ilustración, en el surgimiento de la crítica bíblica moderna, en la secularización progresiva del pensamiento político europeo. Voltaire, Rousseau, Kant, Goethe, Einstein, todos reconocerían su deuda intelectual con el hereje de Ámsterdam. El legado de Spinoza
una revolución inacabada. ¿Qué nos dice hoy, más de 3 siglos después, la crítica espinociana de la Biblia? ¿Ha perdido relevancia en nuestro mundo cada vez más secular? Al contrario, en tiempos de fundamentalismos resurgentes, de politización de lo religioso, de literalismos bíblicos que rechazan la evidencia científica, el espíritu crítico de Spinoza resulta más necesario que nunca. Su aproximación a los textos sagrados nos invita a una lectura histórica contextualizada y racional. Nos recuerda que cuestionar no es destruir, sino enriquecer nuestra comprensión de la herencia cultural. Al desmontar la autoridad incuestionable de la Biblia, Spinoza no buscaba eliminar lo espiritual, sino liberarlo de sus ataduras dogmáticas. Su Dios naturaleza ofrecía una espiritualidad basada en la comprensión racional del universo, no en el miedo ni en la esperanza de recompensas ultraterrenas. El propósito del Estado, escribió, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o máquinas, sino lograr que su mente y su cuerpo desarrollen sus funciones con seguridad, que usen libremente su razón, que no se enfrenten unos a otros con odio, ira o engaño, ni se ataquen injustamente. El verdadero propósito del Estado es la libertad. Esta visión de una sociedad donde la razón crítica, no la obediencia ciega a textos antiguos, guía nuestras decisiones colectivas, constituye quizás su herencia más valiosa. La Biblia tras Spinoza. Una lectura transformada. ¿Qué queda de la Biblia después de la crítica spinociana? ¿Acaso la desacralización completa del texto lo despoja de todo valor? Para Spinoza, reconocer el origen humano e histórico de la Biblia no significaba rechazarla como irrelevante. Al contrario, permitía apreciarla en sus propios términos, como un extraordinario compendio de sabiduría humana, de reflexión ética, de búsqueda espiritual, de literatura y poesía. Al liberarla del peso imposible de la infalibilidad divina, Spinoza nos invitaba a una relación más madura con estos textos fundamentales de nuestra civilización, una relación basada no en la sumisión acrítica, sino en el diálogo entre la tradición y la razón crítica. Hoy los métodos histórico-críticos que Spinoza pioneramente aplicó a la Biblia son estándar en departamentos universitarios de estudios religiosos en todo el mundo. La idea de que los textos bíblicos reflejan múltiples autorías, periodos históricos diferentes y complejos procesos de edición ya no es considerada herética, sino académicamente rigurosa. ¿No es esta la victoria póstuma más dulce del filósofo excomulgado? El Dios después de Dios, Spinoza y la espiritualidad moderna. ¿Es posible una espiritualidad que no dependa de revelaciones sobrenaturales, milagros y dogmas incuestionables? ¿Podemos encontrar lo sagrado dentro de la inmanencia de la naturaleza misma? La revolución teológica de Spinoza no dejaba a la humanidad huérfana de sentido trascendente, sino que reubicaba lo divino, de un monarca celestial externo, a la inmanencia de la naturaleza misma. Su famosa fórmula Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, ofrecía un camino espiritual alternativo, basado en la contemplación racional del orden natural. Cuanto más comprendemos las cosas singulares, más comprendemos a Dios, afirmaba. Este conocimiento no era meramente intelectual, sino que conducía a lo que él llamaba el amor intelectual de Dios, una serena beatitud que surge de la comprensión racional del cosmos. Esta visión resuena poderosamente en nuestra era secular. Desde el panteísmo romántico de Wordsworth hasta el asombro científico de Einstein, quien declaró creer en el Dios de Spinoza, desde los movimientos ecologistas espirituales hasta las neurociencias contemplativas, la idea de encontrar lo sagrado en la inmanencia del mundo natural continúa inspirando a quienes buscan una espiritualidad compatible con la razón crítica. La política después de la revelación, hacia un Estado secular. ¿Cómo organizar la convivencia política sin recurrir a fundamentos religiosos? ¿Es posible una ética pública que no dependa de mandamientos divinos? Al cuestionar la autoridad divina de la ley mosaica, Spinoza estaba abriendo el camino para una concepción plenamente secular del Estado. Si las leyes bíblicas eran meramente humanas, adaptadas a circunstancias históricas específicas, entonces, ¿por qué no podríamos nosotros crear nuevas leyes basadas en principios racionales universales? No es el propósito del Estado transformar a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino permitirles desarrollar sus mentes y cuerpos en seguridad y hacer libre uso de su razón, argumentaba Spinoza. Para él,
La mejor forma de gobierno era aquella que garantizaba la máxima libertad compatible con la paz social. Su defensa pionera de la democracia, la libertad de expresión y la separación entre religión y Estado sentó las bases intelectuales para el desarrollo del liberalismo político moderno. Al rechazar tanto la teocracia como el absolutismo monárquico, Spinoza anticipó nuestra comprensión contemporánea de los derechos humanos fundamentales como protecciones necesarias contra el poder arbitrario, ya sea religioso o secular. El individuo liberado, ética sin mandamientos. ¿Cómo debemos vivir si rechazamos la idea de mandamientos divinos? ¿No conduce el rechazo de la autoridad religiosa al relativismo moral o al nihilismo? La crítica spinoziana de la Biblia no buscaba destruir la moral, sino fundamentarla sobre bases más sólidas. La comprensión racional de nuestra naturaleza humana y nuestras necesidades reales. El bien y el mal, escribió, indican solamente relaciones, y nada hay positivo en las cosas consideradas en sí mismas, ni tampoco son otra cosa que modos de pensar. Para Spinoza, las nociones absolutas de bien y mal, basadas en mandamientos arbitrarios de una deidad trascendente, debían ser reemplazadas por una comprensión naturalista de lo que verdaderamente contribuye a nuestra realización como seres humanos. La verdadera virtud consistía en perseverar en nuestro ser, desarrollando nuestras potencialidades racionales y afectivas. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, concluía en su Ética. Esta fundamentación naturalista de la ética anticipaba desarrollos posteriores en filosofía moral, desde el utilitarismo hasta aspectos de la ética kantiana, pasando por visiones contemporáneas basadas en la psicología evolutiva y las neurociencias. El legado intelectual, una bomba de tiempo filosófica. ¿Por qué las ideas de Spinoza, silenciadas y prohibidas durante generaciones, acabaron teniendo tanto impacto? ¿Qué hace que su crítica bíblica siga siendo relevante siglos después? A pesar de las prohibiciones oficiales, sus obras circulaban clandestinamente entre círculos intelectuales, sembrando semillas de duda y cuestionamiento. Su rigor metodológico, su sistematicidad y sobre todo su coherencia interna hacían difícil rebatir sus argumentos una vez conocidos. El poeta Novalis lo llamaría el hombre intoxicado de Dios. Goethe confesaría, cuando me siento angustiado, recurro a la ética de Spinoza. Hegel afirmaría, ser espinosista es el punto de partida esencial de toda filosofía. Si su impacto fue tan profundo, se debe a que Spinoza no se limitó a criticar destructivamente la autoridad bíblica. Construyó simultáneamente un sistema filosófico completo, una visión alternativa coherente del mundo, la naturaleza humana y nuestro lugar en el cosmos. Su triple revolución, hermenéutica, teológica y política, anticipó los grandes desarrollos de la modernidad, la crítica histórica de los textos sagrados, la secularización progresiva del pensamiento y la fundamentación racional de los sistemas políticos. El coraje de pensar. ¿Qué nos enseña, en última instancia, la osadía intelectual de Spinoza? ¿Qué mensaje nos transmite a través de los siglos su desmontaje de la autoridad bíblica? Quizás sea este: el verdadero respeto hacia nuestra herencia cultural no consiste en la veneración acrítica, sino en el diálogo vivo con ella. Al cuestionar los fundamentos de los textos que habían moldeado la civilización occidental, Spinoza no buscaba destruirlos, sino liberarlos y liberarnos del peso de la superstición. No he pretendido señalar los errores de otros, escribió humildemente, sino solamente exponer la verdad. Este compromiso inquebrantable con la búsqueda racional de la verdad, este coraje para seguir el hilo del pensamiento hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando desafían nuestras más arraigadas convicciones, constituye quizás la lección más valiosa del filósofo excomulgado. En una época de polarización ideológica, de fundamentalismos renacientes, de posverdad y tribalismos identitarios, el ejemplo de Spinoza nos recuerda el poder emancipador del pensamiento crítico. Nos invita a cuestionar no solo la autoridad externa, sino nuestras propias certezas. No he escrito con la intención de enseñar mi filosofía, concluía Spinoza, sino de corregir los errores de aquellos que se desvían del camino de la verdad. Su revolución hermenéutica nos ofrece no solo una nueva manera de leer textos antiguos, sino una invitación permanente a la autonomía intelectual. La verdadera herencia de Spinoza no es un conjunto cerrado de respuestas, sino un método abierto de cuestionamiento. No una doctrina acabada, sino el coraje de pensar por uno mismo. En este sentido, su espíritu crítico permanece tan revolucionario hoy como hace 3 siglos y medio.
sabio. ¿No es este acaso el mayor tributo que podemos rendirle? Continuar su búsqueda de la verdad con la misma valentía intelectual, el mismo rigor metodológico y la misma independencia de espíritu que caracterizaron al hereje más brillante de la filosofía occidental.